Bien, hermanos, queremos compartir la palabra este día. Les pido inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con reverencia venimos a ti, sabiendo que vamos a compartir tu santa palabra y que a quien le vamos a compartir son los redimidos, los que tú amas con amor eterno. Permíteme, Señor, ser humilde y lleno de gracia, pero sí poder exhortar donde debo de exhortar, pero de ninguna manera maltratar, sino edificar. En el nombre de Jesús, también ayúdame a mí porque soy un hombre pecaminoso todavía y estoy en este mundo. Necesito santificarme juntamente con ellos. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les había dicho, estamos estudiando todos los domingos cómo encontrar a Jesucristo en cada libro de la Biblia. Y hasta ahorita vamos por, ¿qué libro era, hermano? Segundo de Samuel, parte 2. Así que, hermanos, el libro de Samuel, haciendo un pequeño repaso, el énfasis del libro de Samuel es el reinado de un personaje, de un rey muy famoso, muy humilde. ¿Cómo se llamaba este rey, hermanos? David, ¿verdad? En todo el libro de Segundo de Samuel se puede ver el reinado de David. Y hoy vamos a ver de qué manera el libro de Samuel, Segundo de Samuel, apunta a Cristo. De qué manera el libro de Samuel, Segundo de Samuel, apunta a Cristo. Hermanos, cuando un minero, estoy hablando de las minas de diamante, cuando un minero está trabajando, hay cosas que él hace que son accesorias, pero hay cosas que son bien importantes. Por ejemplo, él está cavando, sacando tierra, él está ahí, encuentra hierro, encuentra cobre, pero lo importante que él está, lo más importante que él está haciendo ahí no es descubrir cobre, descubrir hierro, cavar, no. La meta de él es, ¿qué, hermano? ¿Encontrar qué, hermano? El diamante. O sea, ahí está el interés. Y así es, hermanos, en cada libro de la Biblia, ¿verdad? En cada libro de la Biblia nosotros vemos a David, circunstancias que él enfrentó. Y todo eso es bueno, pero hay algo bien importante y es el diamante. Queremos encontrar al diamante ahí. ¿Quién es nuestro diamante, hermano precioso? Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo en cada libro de la Biblia. Fíjese lo que dice Lucas 24:27. Jesús dijo algo ahí. Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que, ¿qué, hermano? Lo que de él, cuando dice de él, ¿a quién se refiere, hermano? Lo que de Cristo. También en el libro de Juan 5:39. 5:39. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿qué dice, hermano? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que estamos claros que cuando estudiemos Génesis, Éxodo, Levítico o cualquier otro libro, leamos las historias, escudriñemos las historias, pero no nos quedemos ahí. Descubramos dónde está el diamante ahí, qué habla de Cristo ahí, de qué manera ese libro señala a Jesucristo. Y entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver de qué manera el libro de Segundo de Samuel habla de Jesucristo. Y nos vamos a concentrar en el rey David. ¿En quién nos vamos a concentrar, hermanos? Fíjese que si hay un rey que es tipo y sombra de Jesucristo, si hay un rey en el cual se puede ver que ese rey señala o señalaba al que iba a venir en ese tiempo, es David. En primer lugar, tanto David como Cristo nacieron en la misma ciudad. ¿En qué ciudad nació David, hermanos? En Belén, en Judea. Ahí nació David. ¿Y a dónde nació Cristo, hermanos? Ahí mismo. Veamos, por favor, Primera de Samuel 16:1. Primera de Samuel 16:1. Primera de Samuel habla del anuncio de la venida del rey David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a dónde, dice, hermano, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿de qué? De rey. El anuncio del nacimiento, del surgimiento de David se puede ver ahí en la ciudad de Belén, ahí, de ahí era él. Ahora, veamos lo que dice Miqueas 5:2 acerca del nacimiento de Cristo como rey. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, o sea, Belén, pequeña, pues una ciudad pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué dice, hermano? Señor en Israel. Ya David había muerto. ¿A quién se refería, hermano? A Jesucristo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y para terminar este punto de que ambos reyes nacieron en la misma ciudad, vamos a ver un último versículo en Lucas 2, del 4 al 7. Dice: y José subió de Galilea, José, el esposo de María. ¿De dónde subió José, hermano? De Galilea. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. ¿Cómo se le llamaba a la ciudad de David, hermano? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, ¿a dónde, hermano? En Belén,
se cumplieron los días de su alumbramiento y ahí en Belén dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos viendo el diamante, hermanos. Ahora, la pregunta es, dando una aplicación, ¿cuál es la razón por la cual en cada libro se ve una insistencia de la manifestación del Mesías? ¿Cuál es la razón por la cual en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, se ve insistentemente la aparición del Mesías, el señalamiento del Mesías? Preguntémonos por un momento. ¿Por qué no se enfatiza a Moisés? Y sí se enfatiza, pero ¿por qué no se enfatiza a otros grandes hombres, Elías? ¿Por qué no se enfatiza a otros? Porque Cristo es el único que salvaría con su muerte violenta a su pueblo de sus pecados. Todos los demás salvaban, pero temporalmente. ¿Se entiende, hermano? Todos los grandes hombres ayudaban a los hombres, ayudaban al pueblo, pero lo ayudaban temporalmente. Pero Cristo es el diamante, es enfático, insistentemente en cada libro, porque Él es el único Salvador que salvaría al pueblo de sus pecados perpetuamente. Oiga, perpetuamente. Hechos 4:12. Mire lo que dice. Yo estoy haciendo lo más sencillo que puedo, hermano. Son versículos tan conocidos. Para mí no es problema repasarlos. Hechos 4:12. Mire lo que dice. Y en ningún otro, ¿qué dice, hermano? Hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué, hermano? Ser salvos. A medida que nosotros vayamos avanzando progresivamente en los libros, ¿qué sigue después de Segunda de Samuel? Primera y Segunda de Reyes. ¿Qué otro libro sigue después? Primera y Segunda de Crónicas. Después, Esdras. Y sigue. Cuando vayamos ahí por Isaías, vamos a ir viendo más claramente a este Mesías, a este Rey. Ya no solo la manifestación de Él, que iba a venir, no, cómo Él iba a morir. ¿Se entendió, hermano? A medida vayamos avanzando en los libros de los profetas mayores, como lo es Isaías, ya no vamos a ver que Cristo iba a venir o dónde iba a nacer. No, vamos a ir viendo características específicas, cómo este rey iba a morir de una manera específica. Así que de eso se trata, segundo de Samuel. Amados hermanos, me estoy dando a entender un poquito, ¿verdad? Si no, vuelvo a repasar. Porque el objetivo es ese, ¿verdad? No hablar mucho, sino lo poco que vayamos hablando, si se va entendiendo. Y aún el más sencillo, acá, pueda entender. Hermanos, ¿de qué manera segundo de Samuel apunta o señala a Cristo? Bueno, la profecía de segunda de Samuel señala a un rey eterno,
para siempre. Así lo presenta Segunda de Samuel. ¿Cómo presenta al Mesías Segunda de Samuel, hermano? En lo que vamos a ver, a un rey para siempre, a un rey eterno. Así lo presenta. Entonces vamos a ver en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Note que en este pasaje que vamos a ver hasta el versículo 16, cuando está hablando de dos reyes. Está hablando de el Mesías, pero también habla de Salomón. El mismo pasaje entrelaza. Cuando se refiere a lo eterno, no se refiere a Salomón, porque Salomón no fue eterno. Murió, ahí está la tumba histórica. Ni David. Entonces, este pasaje que vamos a ver, cuando se refiere a lo eterno, se refiere al Mesías. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti. ¿Cómo dice en esta versión? De tu linaje. El cual saldrá de tus extrañas y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino. ¿Cómo dice, hermano? Para siempre. Está hablando de que es un rey eterno. Para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, aquí ya no se refiere a Cristo. Lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, hablando de Salomón, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. 16. Tu casa y su reino, y tu reino, ¿qué dice, hermano? Permanecerán para siempre ante ti. Y tu trono será estable, ¿cómo dice, hermano? Eternamente. Ya dijimos que ese texto en parte está hablando de Salomón, pero en parte está hablando de el Mesías, donde su reino sería un reino eterno. Mire lo que dice en Lucas 1:32 y 33, hablando ya del Mesías. Lucas 1:32. Este será, ¿qué, hermano? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién, hermanos? Padre en la carne, ¿verdad? Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahora, muchas veces nosotros hablamos de que el reino de Cristo no tendría fin, que el reino de Cristo iba a ser para siempre. La pregunta es, ¿será que todos entendemos eso? Y por eso es necesario explicar esta parte, detenernos, estudiar esto y explicar qué significa que el reino del Mesías, qué significa el reino del Mesías y que su reino no tendría fin, que sería eternamente. ¿Qué significa eso? Porque eso es importante ahí.
Y para eso yo quiero usar un versículo que se encuentra en Romanos, que explica más o menos cómo es el reino de Cristo y cómo es que ese reino iba a ser para siempre. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, ¿qué dice, hermano? Ahí dice lo que no es. Uno rápido cuando dice el reino de Dios, el cielo, la tierra, rápido uno se ubica en un lugar. Cuando el reino de Dios, dice, sí, cuando Él venga en los 1000 años, ¿verdad? Sí, el cielo, la tierra, cuando Él reine. Siempre uno, cuando hablamos del reino de Dios, da por hecho que se refiere a un lugar, pero no necesariamente. Por eso dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino de Dios, es lo mismo, el reino de Cristo. Estamos hablando de un reino redentor. ¿De qué estamos hablando, hermano? De un reino redentor. Y de los efectos que produce cuando ese reino redentor viene a nuestras vidas. Hablamos de un reino de seguridad. Cuando Jesús dijo en Mateo 6, 9 y 10, venga tu reino. ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, ustedes oren así, venga tu reino? Jesús quiso decir que la venida del reino sería en los redimidos, sería una manifestación en los redimidos del cielo en la tierra. Que así como en el cielo se obedece, se hace la voluntad, así sería en la tierra en los redimidos, en nosotros, donde su nombre es bendito y su voluntad es hecha, así como los ángeles allá, así aquí. De manera que así como los ángeles obedecen gozosamente allá, así también los redimidos íbamos a obedecer la voluntad de Dios, pero de una manera gozosa. Entonces, el reino de Dios es una seguridad redentora. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Pero es una seguridad redentora que provoca santidad. ¿Que provoca qué? Que produce santidad, produce obediencia. O sea, cuando el reino de Dios viene a un redimido, lo redime, ese reino le da seguridad. Pero también produce y provoca santidad, sumisión a su voluntad. Y todo eso se lleva a cabo con gozo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando ofrendemos, de no caer en la rutina. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a hacerlo de la manera adecuada, con gozo, y no por presión, ¿no? Voluntaria. Y en cualquier servicio que nosotros hagamos, porque esa es una de las características del reino de Dios. El gobierno de Dios, el reino de Dios, Salvador, Redentor, Santificador, ha irrumpido en el mundo a través de Jesucristo. Amén, hermanos. El Mesías, el Rey,
Y la evidencia de su gobierno en nuestra vida no es beber y comer, sino justicia, paz y gozo, obradas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia del reino de Dios, hermanos? No es comida ni bebida, no es lo que la gente piensa, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo, obradas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Esto parece querer decir que el Espíritu Santo está obrando en nosotros los nacidos de nuevo. Está gobernándonos. ¿Está qué, hermano? Para hacernos más justos. Fíjense. Cuando el reino redentor viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y esa obra nos hace cada día más justos. ¿Más qué, hermano? Más pacíficos. ¿Más qué? Más gozosos. O sea, más como Cristo. Ese es el reino de Dios. Esto parece ser el fruto del Espíritu ahora, no un acto ocurrido al comienzo de nuestra conversión cristiana. Esa obra es edificar sobre la justificación por fe. Esto es, dice Pablo, el reino de Dios. En otros términos, el trabajo del Espíritu Santo y el avance del reino de Dios son la misma cosa. Ahora, ¿cuál es el propósito con el cual, por qué usted vino hoy? Usted vino hoy para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios. ¿Para qué venimos hoy, hermano? Para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios, la impartición de la palabra de Dios. Con el propósito que cuando vayamos y salgamos en nuestras circunstancias, hagamos visible el reino invisible de Dios. ¿Se entendió eso, hermano? ¿Qué trabajo hace usted, hermano Rubén? ¿Cuál es su trabajo? El electricista. Ah, no, pero entonces ahí, en ese trabajo no se puede decir. Él trabaja con otros. Él trabaja con personas que nunca han visto a un hijo del rey. En el buen sentido. Nunca han visto la manifestación visible del reino de Dios. Pero el hermano Rubén vino hoy, no para ser un religioso que viene, y él sabe que me estoy refiriendo bien, no para irse. No, él vino hoy para adorar a Dios, para recibir la instrucción, la capacitación de la palabra de Dios. Ir a este mundo que no conoce el reino de Dios, que nunca ha visto el reino de Dios, que está lleno de religiosos falsos, que tienen reglas bastantes, pero no conocen, no han nacido de nuevo, no conocen al Señor. ¿Se entiende, hermano? El propósito de la iglesia es hacer visible el reino invisible. ¿Quiénes heredarán el reino? Por eso es que ante el pecado, Dios nos manda, hermanos, cada uno de nosotros somos sembrados en medio de gente fornicaria, adúltera, de todo. Ahí nosotros somos sembrados para que ahí seamos una luz. Dice
Efesios 5:5. Miren los que heredarán el reino de Dios y los que no lo heredarán. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, no que un cristiano, hijo del reino, no puede caer, pero él no va a vivir como fornicario. ¿Se entendió, hermano? Pero no hay tal cosa de que podés recibir a Cristo y vivir tu vida siendo un fornicario, un adúltero, y como ya recibiste a Cristo. No, hermano. Esa es una mentira que viene del infierno. Y la palabra corrige ahí. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o sea que si era fornicario, ya no es fornicario. No que no puede caer, pero ya su vida no es una vida de fornicario. El hijo del reino se arrepiente rápido, pero el que no se arrepiente y vive así no es del reino. O inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan lo que significaba el reino? ¿Verdad? Justicia, paz y gozo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, o sea, los que le deben al otro, pues, que no le pagan. Si usted viene a la iglesia y tiene deuda y se ha hecho del ojo pacho, yo no le digo que le pague, no, es una señal que usted no es nacido, que no se puede decir de otra manera, hermano. El hermano le debe al otro y no le paga y se hace ahí, ahí no hay nuevo nacimiento, ahí no hay Espíritu Santo, no se puede llamar de él, es un impío disfrazado de religioso que cree que es, pero no lo es, porque es un injusto. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, hablemos del reino parcial. Hoy en día el reino de Dios se establece parcialmente en el presente y se consumará al final de la edad cuando Cristo venga por segunda vez. En este momento el reino de Dios es como un embarazo. ¿Cómo es el reino de Dios ahora, hermano? Estamos embarazados del reino de Dios. Pero el reino de Dios ya está. Él ya reina. Pero la manifestación de su reino plena, donde Él eliminará de una vez por todas a todos los que hacen mal, será en su segunda venida. Cuando Cristo regrese, dará luz, se manifestará a plenitud. Demos algunas aplicaciones. Voy yo incluido también. Aquí voy incluido también. Amado, ¿está avanzando el reino en tu vida? ¿Se oyó, verdad, hermanos? ¿Está el Espíritu Santo trabajando y gobernando
en tu vida cada día? ¿Qué áreas el Espíritu Santo necesita gobernar en ti todavía? ¿Estás consciente que donde estés, en lo que estés y con quien estés, el propósito es que haga visible el reino invisible de Dios? Amado, ¿con qué propósito te congregaste hoy? Si te congregaste para hacer la misma rencorosa, yo no te digo que no vengas, pero yo quiero advertir, eso no funciona en el reino. Si te congregaste hoy para medio aliviar la conciencia y dar una ofrendita y luego irte y luego, pero sigues la misma clase de vida, no, eso no puede ser. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él es la obra del Espíritu Santo, obrando cada día. El cristiano puede caer, pero él no va a estar ahí siempre. Es una caída, se levanta, pide perdón, le duele pecar. Así que ese es el reino. ¿Sabe qué, hermano? Y ese reino es eterno. Amén, hermanos. Esa obra del Espíritu Santo, sí que es un misterio. Y continuará esa obra allá cuando estemos en gloria. Continuará. Eso no se acabará nunca. Wow. Por eso tenemos que meditar cuando cantamos esos coros que dice y su reino. Y esa es una gran esperanza para nosotros. Y la gran esperanza es que cuando Él ha venido ya y Él comenzó a reinar, nunca dejará de reinar. No es que va a reinar unos días, bueno, como este no me quiso, me voy a ir de este. No, no, no. Él viene a los corazones, Él los redime y nunca más se apartará de ellos. Y eso nos da gozo, hermano. Ese es el reino de Cristo. Un reino eterno. Usted lo puede ver en Apocalipsis. Cordero, reinando. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? Ya vimos nosotros cómo 2 de Samuel apunta a Cristo. ¿Qué acabamos de ver, hermanos? ¿Cómo 2 de Samuel apunta a quién? A Cristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de 2 de Samuel para nosotros hoy en la actualidad? En primer lugar, quiero desarrollar 5 cosas. Y lo primero que quiero decir es que, ya como aplicaciones a nosotros, el carácter y el propósito de Dios no cambian a pesar de nuestro pecado. Repita conmigo, el carácter y el propósito de Dios no cambian a pesar de nuestro pecado. Hermanos, Dios nunca apartó el cuidado, la protección y aún la disciplina de David. Dios lo disciplinó, pero a pesar del pecado de David, el carácter de Dios y el propósito no cambiaron. Y eso nos llena de gozo, hermano. 2 de Samuel 7:1, miren lo que dice.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿qué le había dado Dios, hermano? Le dio reposo. Pero cuando David pecó y menospreció a Dios, Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de la casa de él. ¿Qué le dijo, hermano? Pero el hecho que Dios disciplinó a David, su misericordia y su fidelidad no se apartaron de él. Ahora, esto no debe darnos licencia para pecar y decir, bueno, entonces como yo soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera y como, ¿verdad? Siempre es su propósito. No. Que el carácter de Dios y el propósito no cambie a pesar de nuestro pecado, nos debe de dar reverencia a Dios. Entonces, hermanos, grábese eso, que el carácter de Dios y el propósito de Dios no cambia a pesar de nuestro pecado. Hablando de sus hijos, ¿verdad? Siempre Él estará ahí. Y por último, nadie se va a reír de Dios. Ya ves que no cumpliste en mí y yo me salí con la mía. No. Nadie va a poder decir eso. Dios cumplió. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es que Dios da gracia a los humildes que obedecen a su pacto. Repite conmigo, Dios da gracia a los humildes que obedecen su pacto. El pasaje siguiente, vamos a ver que David encontró gracia delante del pueblo por cuanto David actuaba según el pacto. Fíjense. Segundo de Samuel 3:36, mire lo que dice. Y todo el pueblo supo esto y lo vio con agrado. Todo cuanto hacía el rey parecía bien. ¿A quién dice, hermano? A todo el pueblo. Así que, hermanos, Dios da gracia a los humildes, a los que obedecen. ¿A quién da gracia a Dios, hermano? A los que guardan su pacto. Amado hermano, amada hermana, en donde quiera que estés, con quien estés, si tú obedeces al Señor, si tú haces todo para agradar a Dios, Dios te va a dar gracia para con los demás. Si en lo que sea que hagas, así fue con David, hermano. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Será difícil esto? Bueno, nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿A quién tenemos, hermano? Y dice en Juan 6:38, mire lo que dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Cristo Jesús podemos ser obedientes al Padre. Amén, hermanos. Cada acción, pequeña o grande, debemos de buscar agradar a Dios. Debemos de buscar, ¿qué, hermanos? De esta manera Dios pondrá gracia en nosotros, en donde estemos, con quien estemos y en lo que hagamos. Animo a los hombres para que seamos cabezas, no colas. Hay reunión de iglesia, anda vos vieja, yo estoy cansado, pero el cansado va a trabajar, va a ver televisión, cansado hace muchas cosas. Lo que pasa es que él no es cabeza, él no guarda el pacto, él no es obediente y sus hijos están viendo eso y no le dicen nada ni lo echan de la casa porque son respetuosos. De veras, hermano, hay problemas, hermanos, que nos los acarreamos familiarmente por desobedientes.
Hay problemas familiares, hermano, que si él fuera recto, si él fuera un cabeza, hermano, de verdad tierno, un cabeza que va adelante, un cabeza que ama a Dios, que busca a Dios por las mañanas, que busca su palabra, busca agradar a Dios, esa mujer lo va a respetar, hermano, todos los días de su vida. David halló gracia delante del pueblo, porque él obedecía al pacto. Amén, hermano. Otra cosa que debemos de entender, hermanos, es que nuestra adoración debe de ser en todo momento. Repita conmigo, nuestra adoración debe de ser en todo momento. Muchos, en momentos de disciplina, apartamos nuestro corazón de Dios. Segunda de Samuel nos enseña a través de David que debemos adorar a Dios en todo momento. No solo cuando nos vaya bien, sino cuando nos vaya mal. Bendeciré a Jehová, dice el coro, ¿cómo, hermano? En todo tiempo. Fíjese que a David se le murió el niño que tuvo con Betsabé, el niño de la fornicación, del adulterio, fruto del adulterio. Se le murió, pero estaba enfermo. El niño cayó enfermo. Y David ayunó, hizo vigilia, y oró, y lloró, y se tiró al piso. ¿Y sabe qué pasó? Dios no le dijo, este niño va a morir. Y cuando David supo que el niño había muerto, no levantó el puño, sino que adoró a Dios. Mire 2 de Samuel 12, 19. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, David comprendió que el niño había muerto. Y preguntó David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió su ropa. Y entrando en la casa de Jehová, ¿qué hizo, hermano? Adoró. ¿Verdad que nos está aplicando a nosotros, hermano? Sea cual sea la situación que estemos pasando, pidamos gracia para ser diferentes al mundo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí, Padre, y yo, tan buena que soy? Pero no me puede pasar a mí. David clamó mientras su hijo vivía, pero cuando murió, él adoró a Dios. Hermanos, otra aplicación que podemos sacar de este pasaje de 2 de Samuel es que debemos guardarnos de no menospreciar la palabra de Dios. Debemos guardarnos, repito, debemos guardarnos de no menospreciar la palabra de Dios. Hermanos, muchos de nosotros decimos amar a Dios y que le seguimos, somos cristianos, pero en la práctica menospreciamos a Dios al no estudiar las Escrituras, ni venir en pos de ella, buscando crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. El terrible ejemplo que tenemos es de David, que él menospreció la palabra de Dios. No, yo puedo una cana al aire, una vez al año con esta mujer. No. Usted puede decir, sí, pero ¿cuántos módulos ha pasado usted? Ni uno. No, pero y no va a continuar creciendo. Mire cómo sus pastores, sus líderes han preparado, con qué amor, con qué han clamado, y usted no va a continuar. No, yo no, hermano. Puedo desobedecer a mis líderes, y eso no. Que tenga cuidado con menospreciar la palabra de Dios. Porque estos estudios se han hecho para que toda la iglesia, todos los miembros, la membresía, puedan estudiarlo, a fin de crecer en el conocimiento de nuestro Señor, porque no crecer es pecado. Quedarse bebé es pecado. O sea, no es que yo no quiera, no es pecado.
pecado. Llamémoslo así. Se le dijo a Samuel, segundo de Samuel 12:9, porque has menospreciado la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante tus ojos. Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Aplicación. ¿Está siendo obediente a las convocaciones de los módulos de crecimiento que tu iglesia, tu liderazgo ha programado? ¿Asistes con voluntad y gozo a las casas discipulares que tu iglesia tiene los días de semana? Ahí te dejo esas preguntas. Y yo libre soy. Ahora, otra de las aplicaciones que podemos ver, y esta es la última, debemos de tener entendimiento y sumisión Debemos de entendimiento y sumisión de David a la soberanía de Dios. Si hay algo que David hizo, fue que se sometió a la soberanía de Dios. ¿A qué se sometió David? Mire, hermano, hay veces que Dios en su autoridad, eso significa soberano, tiene toda autoridad. Él puede hacer cualquier cosa y Él es perfecto. Mire, hermano, si hay una cosa que David tenía un entendimiento, era de la soberanía de Dios. Y también nosotros. En los momentos donde nos suceden circunstancias adversas, hermanos, pero adversas, tiro por la culata. Situaciones injustas, totalmente injustas, hermano, que nos pasan. Críticas, hermano, que de verdad, hermano, no hay nada ahí. Menosprecios que recibimos sin causa, hermano. Debemos de tener entendimiento de que Dios controla todas esas cosas para su gloria. Dios controla ¿qué, hermano? Para formar el carácter de su Hijo en nosotros. Fíjese que mientras David iba huyendo, ¿qué iba haciendo David, hermano? Aparece al otro lado un hombre que se llamaba Simei. Miren, hermano, tirándole pedradas. Benjaminita. Él era del partido de Saúl. Benjaminita. Tirándole pedradas. Sanguinario, David sin zapatos, hermano. Sanguinario. Sanguinario. Dios te ha dado el pago, vete aquí, lo que tú intentaste con Saúl. Hermano, cuando Saúl David intentó matar a Saúl, no, le perdonó la vida. No tenía nada que ver, una crítica infundada totalmente. Y le dijo a Abisai, déjeme, mira, y le voy a cortar la cabeza a este perro. Déjeme. Y le dijo, no, le dijo David, déjalo, le dijo. Son tratos para mi vida, para la formación de mi carácter, el carácter de Cristo en mí. Déjalo que maldiga. Mire lo que dice 2 de Samuel 16:11. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí que mi mismo hijo, que salió de mis entrañas, va buscando mi vida, cuanto más ahora este benjaminita. Déjalo que siga maldiciendo, pues así se lo ha dicho. ¿Quién, hermano? El diablo. Jehová. Y dice él, Dios me va a dar una recompensa. Si yo soporto esta prueba, Dios me va a dar una recompensa. Y dice, quizás mire Jehová mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Bienaventurado el hombre que soporta la prueba.
y se humillan. Señor, mira, yo no voy a usar mi mano, Señor. Pero después le viene a Simei. Eso sí. Dios va a ver, ¿no? Dios va a ver. Hermanos, hay circunstancias en nuestra vida que debemos de ver la soberanía de Dios, formando el carácter de su Hijo. Hermanos, quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo saber si estoy perdido o soy nacido de nuevo? Llévese esta pregunta, por favor. Yo le amo a usted, he orado por usted y por mí también para hacer esta pregunta. ¿Cómo saber si estoy perdido, si usted está perdido o usted es nacido de nuevo? Por favor, hágase esta pregunta. ¿Cómo saber si estoy yendo camino al cielo o camino al infierno? Respuesta. Y la he tomado del hermano John Piper. La respuesta es aquello que le hace feliz a usted. ¿Qué, estimado oyente o hermano, qué es aquello que a usted lo hace más feliz? Dice el hermano John Piper, hay millones de cristianos nominales, o sea, nominales es asistentes, pero son falsos. Hay millones de cristianos nominales que no han nacido de nuevo y que van camino al infierno. Y la diferencia entre estos y los que han nacido de nuevo es aquello que en su interior les hace feliz. Es aquello que en su interior les hace feliz. Dice él, si tú profundizas dentro de ellos en lo que les hace feliz, es diferente de una persona nacida de nuevo. O sea, dice, lo que hace feliz a un nacido de nuevo es diferente a un no nacido de nuevo. Y ahí es donde usted debe de ubicarse. Y yo también. Dice el hermano, millones de cristianos de nombre, ambos, los no nacidos y los nacidos, vienen a la iglesia los domingos. ¿Qué hacen los nacidos y los no nacidos? Ellos vienen a la iglesia. Ahí ocupan una banca, una silla. Pero los motivos por los cuales vienen son diferentes. Los motivos del nacido y del no nacido son diferentes. Los no nacidos vienen a la iglesia por llenar la conciencia de que vinieron. Ya vine. Ya di una ofrenda para aliviar la conciencia. Ya ofrendé, hermano. Ahí va el sobre. Los no nacidos que vienen a la iglesia, ellos quieren tener un matrimonio feliz. Familias felices. Vienen a Cristo, a Dios, para no ir al infierno, para que Dios los proteja. Pero en el fondo, lo que buscan no es a Cristo. En el fondo, lo que buscan, ¿qué dice? No es a Cristo. Y lo que les hace feliz no es Cristo, sino otras cosas. De esos, puedo decir, acá yo no sé quiénes serán, acá hay muchos. No hay evidencias
que han nacido de nuevo. Son creyentes nominales. Ahí están. Pero como dijo alguien, no hacen ningún mal, pero no hacen ningún bien. Son árboles sin fruto. Ahí está. Y está engañado. Y hay un pastor que debe decirles la verdad y decirles, aquí estaré predicando fielmente la palabra, diciendo, no, no es así. Ahora, ¿cómo son las oraciones, los deseos y la manera de vivir de una persona nacida de nuevo? Oiga bien. Repita conmigo. ¿Cómo son las oraciones, los deseos y la manera de vivir de una persona nacida de nuevo? Le voy a decir más o menos así. Mire. Esta persona ora así. Satisfáceme de tal manera que nunca más busque a alguien o algo para que me haga feliz. Mire qué oración. El nacido de nuevo, hermano, orando. Satisfáceme de tal manera que nunca más busque a alguien o algo para que me haga feliz. El nacido de nuevo ora y dice, tú, Señor, eres el único que puede hacerme realmente feliz. Ningún cónyuge, amigo, trabajo, ni cantidad de dinero puede llenar el hueco dentro de mí que está diseñado para ser llenado por ti, oh Jesús. Tú eres más que suficiente, Jesús. Y aún así mi corazón es propenso a vagar. Ordena mis afectos según tu incomparable belleza y guarda mi mente de preocuparme con alguien o algo más que no seas tú. Vuélveme a cultivar, a cautivar, vuelve a cautivar mi corazón y guárdalo de todas las mentiras de Satanás. La pregunta es, según lo que he explicado, ¿es usted una persona nacida de nuevo o no? Para eso es la predicación del Evangelio, para de vez en cuando examinarnos si estamos en la fe o no. Y es mejor examinarnos aquí de este lado que del lado de la eternidad. Si lo que lo hace feliz a usted de verdad en su interior no es Cristo, hoy puede ser un buen momento para venir a Él y decir, yo lo que soy es un religioso, un nominal, pero no quiero seguir así. Quiero que Él sea mi felicidad, mi pasión, en quien yo ponga mi confianza. Quiero vivir para Él. Quiero servirle a Él con todo lo que Él me ha dado. No quiero ser frío a su reino. Ayúdame, Señor, para ser de los nacidos. Les invito a que nos pongamos en pie mientras el coro se prepara. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias te damos. Bendito sea el Señor. Cristo es ese diamante, hermoso y precioso, que el que se encuentra con esa belleza no buscará otras cosas secundarias, se quedará con el diamante, lo atesorará, lo amará, vivirá para Él. Señor, en el nombre de Jesús, aquí hay vidas que no son nacidas de nuevo. No sé cuántas son. Van camino al infierno. Van camino a la condenación. Están engañados, que creen que por venir a la iglesia
por dar una pequeña ofrenda, por aliviar la conciencia de orar, pero eso no garantiza que son súbditos de tu rey. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a que en nuestra vida Cristo sea el tesoro incomparable. Señor, en el nombre de Jesús queremos cantar este coro. Para ti, Señor.